¿Cómo están, jóvenes? Nos volvemos a ver de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias y en este nuevo episodio de Cortos de Ciencia, que impulsado por el Centro de Estudio de Difusión Cultural y en Ciencias de la Salud, Regeneración Ilustrativa, tocaremos un tema importante y novedoso e ilustrativo, que es acerca de la epigenética del cáncer. Es así que en relación a la epigenética del cáncer, tocaremos conceptos básicos y un tanto inclinados en relación al mismo. Pero para empezar, eh, yo me he presentado, Cleider Limpias, y en sí este programa tiene como su finalidad difundir acerca de este conocimiento en específico, más no un tratamiento como tal. Se advierte con anterioridad. Muy bien, dado este hecho, ver, debemos definirlo prácticamente, ¿no? De esta manera, ¿qué concebimos acerca de la epigenética del cáncer? En sí, cuando hablamos de cáncer, se refiere a una multi y variedad que aqueja al organismo y todos tienen un origen en común prácticamente. Claro está que esto tiene en su proceso distintas etiologías, prácticamente, debido a diversas causas, ya sea incluso genéticas, sí o no. En esta oportunidad, entendemos que compromete a los cambios en la expresión génica que no implican a las alteraciones en la secuencia del ADN, sino en su regulación, en su proceso. La epigenética juega un papel crucial en la progresión y desarrollo del cáncer, ya que la mayoría de los cánceres se caracterizan por alteraciones epigenéticas, de las cuales predisponen a genes supresores de tumores y genes oncogénicos, equivalente oncogénicos a cáncer. Así que podemos entender que cómo se desarrolla este proceso. Tenemos una imagen referencial gráfica que da a entender sobre el proceso del mismo. Por ejemplo, esta cromosoma, habitualmente cuando hablamos de este proceso, ¿dónde se desarrolla? Es en el núcleo celular, dentro de la cromatina, dentro del mismo, en los cromosomas. Pero estos cromosomas, cuando van a ser procesados en el proceso de regulación celular, va a tener que desenredarse. Y al desenredarse pasa por un proceso de histonas y ahí sucesivamente a las cadenas de doble hélice de ADN. Y ahí es donde que podemos encontrar de primero con la iniciación de la modificación de histonas, la acetilación, metilación y fosforilación. En el proceso de la metilación del ADN, el gen activo pasa a ser un gen silenciado, en las cuales se puede especificar que la citosina no metilada va a ser metilada. Muy bien, concebimos ese punto, pero ¿en qué consiste la metilación del ADN? Es un proceso epigenético importante que involucra la adición de grupos de metilo a las bases de ADN, lo que puede silenciar la expresión génica. En el cáncer, la metilación anormal de los genes supresores de tumores puede desactivar su expresión y promover el crecimiento celular descontrolado. Entonces, estas modificaciones en las histonas pueden desempeñar un papel importante en la epigenética del cáncer. En sí, las histonas son proteínas que ayudan a organizar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, en la cromatina y pueden ser modificadas por la adición o eliminación de grupos químicos en las cuales esas modificaciones les pueden afectar. Pero cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo se relaciona la epigenética con las enfermedades? Muchas veces se ha hecho esta pregunta, esta interrogante. Entonces, es así que nos damos una idea, pero en su definición es en sí la comprensión de cómo los mecanismos epigenéticos pueden alterar la expresión genética o génica
y por lo tanto, a su vez, al funcionamiento celular. En sí se ha conducido a nuevas interpretaciones de cómo los agentes ambientales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades e individuos genéticamente predispuestos. En sí, la epigenética representa el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Y a medida que se conozcan los cambios específicos que caracterizan a cada condición patológica, podremos entender mejor los mecanismos y determinar conductas más eficaces para asegurar la salud del ser humano. Muy bien, pero ¿qué tipos de cáncer se caracterizan por alteraciones epigenéticas? Por ejemplo, acá en la graficación inferior, en relación a genética predispuestamente que puede estar y además el ambiente y el estilo de vida conducen, ¿no? Pero ¿a qué tipo de cáncer? Por ejemplo, hacemos mención, ¿no? Quizá un listado general al cáncer de mama, asociados claramente, el colorectal, pulmón, tiroides, cervical, el hígado, en el estómago, en la próstata e incluso la renal. En el cáncer de colon, en sí se han identificado alteraciones en la metilación del ADN en los genes supresores de tumores del gen APC. En cambio, con SEMA en cáncer de pulmón, se ha identificado en los genes supresores de tumores con el GP16 y el cáncer de mama en los genes supresores de tumores con el gen BRCA1. Y no es además mencionar con la leucemia mieloide. Muy bien, pero ahora, ¿qué tipos de tratamientos son existentes en el tratamiento del epigenético de cáncer? Muy bien, está de más mencionar de que la epigenética ha desempeñado un papel central en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer debido a la plasticidad y capacidades de reversión. Los fármacos usados en los tratamientos epigenéticos reciben el nombre de epifármacos y se pueden clasificar en 4 grupos dependiendo del evento epigenético al que van dirigidos. Y esos 4 grupos es lo que estoy mencionando a continuación. ¿Cuál es el primero? Es el INMT, que son los inhibidores de la ADN metiltransferasas. Eh, ¿Pero qué significa? No hemos hecho esta pregunta varias veces, incluso para los más especializados que están en el rubro. Entonces, esto se relaciona con la causa en la pérdida de las marcas metiladas en el ADN durante el proceso de duplicación y por lo tanto la reactivación de genes supresores de tumores que estaban silenciados. Esto afecta a las vías de señalización celular como la apoptosis, que es la lisis celular, autólisis para ser preciso. Entonces, el ciclo celular y la regulación del sistema inmuno. El compuesto 5-acetidicina, vidasa, por ejemplo, es un fármaco inhibidor de la metilación aprobado para el tratamiento contra la leucemia para la administración de alimentos y medicamentos, y esto en Estados Unidos, prácticamente. El otro es el IHDAC, inhibidores de desacetilasas de histonas. En sí, esto remueven las marcas de acetilación de los extremos de las histonas. Esto tiene como consecuencia la represión de oncogenes y la reactivación de genes supresores de tumores que fueron silenciados anormalmente. El IBET, inhibidores de proteínas como bromo y dominio y motivo extraterminal. En sí, las proteínas son proteínas lectoras que reconocen al aminoácido lisina acetilado. Es decir, la unión de las proteínas B son muy importantes durante la división celular para copiar con alta fidelidad las marcas de histonas durante la duplicación del ADN. En sí, los inhibidores de la proteína B se unen reversiblemente a esas proteínas y afectan la interacción de histona B y el cual
se puede decir que el nivel más estudiado es el GJQ1. En sí, y el último método o el último grupo de epifármaco es NSARN, que es el ARN no codificantes. Y en sí existen distintos tipos de ARN no codificantes como biomarcadores para varios tipos de cáncer debido al cambio anormal en sus niveles basales y los microARN, ARN de interferencia, cARN y el ARN largos y no codificantes. Son algunos ejemplos que tienen una expresión aberrante con células cancerosas. Son algunos ejemplos prácticamente para que se pueda tener a un nivel referencial, ¿no? Por ejemplo, aquí unos ejemplos de reposicionamiento de fármacos con posible actividad como tratamiento complementario para el cáncer. Cabe destacar de lo que he mencionado al inicio. Son posiblemente, y no este es un tratamiento aseverativo. O sea, no estamos recomendando para tratar. Eso es más que todo para informar de la existencia del mismo. Muy bien, aclarado este punto. Por ejemplo, tenemos acerca a los usos aplicativos a los tipos de cáncer que existentes. Por ejemplo, puedo hacer mención de la mitramicina A, que es un tratamiento original aprobado, que en sí eh, al aplicado es para antibiótico tipo quinona, pero su uso también potencial en cánceres en líneas celulares del cáncer de pulmón. Además, por ejemplo, la procainamida para el cáncer de próstata, la vejiga e incluso de mama. Entonces, por ejemplo, y así una lista más. Puedo mencionar incluso de la ivermectina, que es un antiparasitario y tiene efecto también potencial en las células del cáncer de mama, la carbamazepina, también el cáncer de mama e incluso de hígado, y las tricostatina. Ah, las células del cáncer de mama, el colon y la próstata, y así sucesivamente. Bueno, he llegado a la casi parte final del bloque. Eh, Presento mis referencias que he trabajado, las cuales le he presentado la información. En sí, esto no es un despido para siempre o hasta nunca. Nos estaremos volviendo a ver pronto. Entonces, sin más que decir, nos vemos.